Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a dialogar con nuestro invitado, con Juan de Dios Parra, quien fue secretario de la ALDU, de los Derechos Humanos, y vamos a hablar acerca de este tema que, bueno, a veces resulta polémico hablar de los derechos humanos. Gracias, Juan de Dios, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y qué podemos decir de la salud de los derechos humanos en el Ecuador? De cómo se ha tratado a los derechos humanos a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, y cómo está actualmente los derechos humanos, porque a veces son muy cuestionados, a veces no se comprende, a veces es fácil de, bueno, decir cualquier cosa, ¿no? Para minar los derechos humanos, pero ¿qué ha pasado en este tiempo con los derechos justamente de los humanos? Gracias, Juan de Dios Parra, por acompañarnos. Bienvenido. ¿Y qué nos puede comentar? Hola, buen día, qué gusto de saludarte, de verte. Eh, es un tema complejo de abordar y yo creo que hay que siempre este tipo de temas lo mejor es tratar de abordarlos desde la verdad. Y la verdad es que en el Ecuador estamos viviendo una situación muy muy difícil para la población en general. La población está con razón asustada. Yo creo que nunca en la historia del país hemos estado enfrentados a esta realidad de padecer la agresión de una especie de guerra extraña en la que muere mucha gente, miles de personas, y recordemos que el principal derecho humano es la vida y la seguridad de las personas. O sea, de hecho, los seres humanos nos decidimos a vivir juntos en comunidad para estar seguros. Y por eso estamos dispuestos a renunciar o a ceder parte de nuestras propias libertades, para que el Estado en su organización nos garantice la vida segura. Y eso en Ecuador está en riesgo, yo diría, está muy cuestionado. Hay una ofensiva criminal que ya dura años, varios años, que está asolando la paz, la vida y la seguridad de los ecuatorianos. Al punto que el Estado ha declarado una especie de guerra interna por esta agresión. Y es que es verdad, porque fíjese usted, en el Ecuador, el año pasado, no, el 2023, fueron asesinadas 8.000 personas. Y el año pasado 6.500. Y en lo que va de este año ya vamos cerca de 1.000 en un mes. Eso es una guerra, de verdad. Pero a mi juicio, el problema es que no estamos identificando con precisión contra quién es esta guerra. Porque las bandas de pistoleros, de asesinos, de sicarios, de secuestradores, eso no es realmente la verdadera naturaleza del agresor. Porque el agresor, en este caso, es el crimen organizado. Y se habla mucho de crimen organizado. Pero ¿qué es realmente el crimen organizado? ¿Qué es? Y fíjese usted, el crimen organizado es una transnacional, una multinacional, una empresa gigantesca que coordina una serie de tráficos ilegales por el mundo. Tráfico de personas, donde se incluye personas, tráfico de órganos, tráfico de niños, tráfico de blancas, que se llama la prostitución forzada, y la promoción de la migración masiva. Tráfico de bienes y valores, donde podemos incluir piedras preciosas, oro, en el caso del Ecuador, esmeraldas, dinero, tráfico de armas y municiones, cada vez más masivas y más letales, armas peligrosísimas, armas modernísimas. Tráfico de drogas y precursores, como el fentanilo, que está causando estragos en Norteamérica, o la cocaína, que, y aquí quiero detenerme un poco porque el,
el tráfico de cocaína del que se le acusa y se levanta el dedo contra el Ecuador. Sí, es verdad, Ecuador se ha transformado en el exportador mayor de cocaína, pero los ecuatorianos no producen cocaína y no la consumen masivamente, tampoco la trafican. Es que el crimen organizado, las bandas que hacen el tráfico han elegido Ecuador por, desgraciadamente, los privilegios de su situación geográfica, que está en el medio de todo, pero también por la debilidad de su capacidad de proteger sus puertos, eh, vigilarlos, interceptar, en fin. Y esta transnacional del crimen organizado se estima por las Naciones Unidas que anualmente produce 2,2 billones de dólares. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Más de 2.000 millones de dólares. Y entonces hay que entender que esta transnacional es enorme, es gigantesca, riquísima, poderosísima. Y es esa transnacional la que ha elegido a Ecuador. Ha puesto sus ojos y sus garras sobre el Ecuador. De manera que los pistoleros, los sicarios, los asesinos, son solo la última verificación del fenómeno. Así es. Pero atrás de esto hay una organización muy poderosa que corrompe instituciones, corrompe fuerzas de seguridad, incursiona en la política, porque intenta dominar a los países para transformarlos en plazas manipulables, utilizables para su negocio, los narcoestados que se llaman. Irrumpen el sistema financiero y lo corrompe. Incluso últimamente se han detectado hasta participaciones delictivas en las licitaciones públicas. O sea, el enemigo es gigantesco, gigantesco. Y ahí viene la pregunta, eh, ¿puede el Ecuador combatir este enemigo solo, con sus propios y escasos recursos? Yo creo que no, que hay que entender que a este enemigo gigantesco solo se le puede derrotar con un esfuerzo internacional, transnacional, que aporte la inteligencia, la infraestructura, la capacidad represiva, policial, militar, pero también y sobre todo que prevenga. Y en el caso del Ecuador, fíjate, Ecuador es un país víctima de esta situación. Así es. Y tenemos 30.000 muchachos ecuatorianos que han sido reclutados por las bandas criminales. 30.000. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque Ecuador es un país muy joven. Y de los 18 millones de ecuatorianos, 10 millones tienen menos de 35 años. 10 millones. Y de estos, 5 millones tienen entre 18 y 29 años. Y de estos, 4 millones no tienen empleo. 4 de nuestros muchachos no tienen trabajo. ¿Y de qué viven? Tienen que vivir. Y entonces eso es el caldo de cultivo del reclutamiento de estas mafias criminales. De manera entonces que la invocación es esta. No es que le vamos a pedir ayuda a la comunidad internacional, vamos a reclamar, y es lo que tenemos que hacer, reclamar la corresponsabilidad, porque este no es un fenómeno ecuatoriano, Ecuador es víctima de este fenómeno. Y la corresponsabilidad sobre todo de los países que fomentan la demanda de estos bienes, del oro ilegal y sobre todo de las drogas. Quienes fomentan la demanda aumentan el negocio y la rentabilidad del negocio. Y por lo tanto deben asumir su corresponsabilidad en el drama que vive Ecuador. Y esta corresponsabilidad se tiene que traducir ¿en qué? Por supuesto en ayuda. Ayuda de infraestructura, bienes, recursos, capacidad militar, represiva, policial. Pero sobre todo en desarrollo. Así como las mafias nos han arrebatado 30.000 muchachos, por lo menos los países receptores del tráfico debieran aportarnos 30.000 becas para que nuestros muchachos vayan, estudien y nos los devuelvan preparados, capacitados para el desarrollo, con inteligencia moderna, en fin. Necesitamos fomentar el empleo. Sí, además, el Ecuador es un país muy especial. Todo lo que hace es lo mejor del mundo. No hacía flores cuando yo llegué allá, ahora mejor del mundo.
Camarones, los mejores del mundo. Todo lo que hace Ecuador es lo mejor del mundo. Y tiene una población fantástica, muy apreciada en el mundo porque es laboriosa, trabajadora, honrada, generosa. Con todos esos bienes, ¿qué necesitamos? Aporte de la corresponsabilidad para el desarrollo, para crear empleo, trabajo, crédito, para incentivar a que nuestros muchachos, con su capacidad maravillosa, innoven y generen emprendimientos modernos, además de aprovechar las riquezas naturales fantásticas que Dios le dio al Ecuador, como el turismo, en fin, los recursos naturales. Ecuador tiene todo para salir adelante. Voluntad, ganas de trabajar, gente y mucha gente joven dispuesta. Pero no puede quedar solo en esta lucha. Y sobre todo, no puede pretender ganarla en soledad. Y fíjate aquí, a mí me llama la atención algo. ¿Cómo es posible que teniendo esta realidad tan visible, tan clara, haya gente dentro del propio Ecuador que se niegue a esto, que no quiere, que quiera amarrar las manos al Estado y a la sociedad? ¿Para qué? Para facilitar que el país se nos muera en manos de este crimen organizado. Bueno, a veces falta esa voluntad política, amigos. 8:56 conversamos con Juan de Dios Parra, quien fue secretario de la ALDU. Hablamos de los derechos humanos que están en permanente amenaza, no solamente en el Ecuador y en el mundo, pero en el Ecuador sí tenemos un tema importante este 13 de abril, que es que se viene la segunda vuelta en estas elecciones. Vamos a elegir un presidente y aquí, bueno, está en juego dos proyectos políticos, Juan de Dios, y cómo vemos los planes de gobierno de cada uno de esos proyectos políticos en cuanto a materia de derechos humanos. Yo creo que siempre es bueno apelar a la realidad, ¿cierto? Porque la realidad enseña mucho. Tenemos en este continente un país maravilloso destruido, que es Venezuela. Pocos países en el mundo son tan ricos como Venezuela, Y tan por sus pobres. recursos naturales y por su gente. Y sin embargo, bastó un grupo, una élite de delincuentes que asaltaron ese país, se tomaron el poder e instalaron allí una tiranía terrible que entre los efectos más notorios para los derechos humanos ha arrojado al destierro, a la diáspora, a 7 millones al menos de venezolanos, un tercio de la población, y que encarcela, persigue, además manipula los eventos electorales, porque cuando una mafia criminal se apodera de un país entero como han hecho con Venezuela, ellos manipulan la democracia, no son demócratas. No son convencidamente demócratas. Ellos usan la institucionalidad democrática a su favor y la manipulan, perversamente la destruyen. Y lo estamos viendo. Nadie pensó que podía un país como Venezuela caer en ese abismo. ¿Queremos eso para Ecuador? Porque en Ecuador nadie está mintiendo, ¿eh? Hay gente que está proponiendo ese modelo. Ese modelo. No lo están disfrazando. ¿Sí? Quieren una Ecuazuela. ¿Eso queremos? Que se destruya la frágil institucionalidad que recién está parando sobre sus pies y que un tercio de nuestra población se vea obligada a salir huyendo. Yo por lo menos, yo que me siento ecuatoriano por adopción, yo no quiero una Ecuazuela. Ecuador merece una oportunidad, sobre todo su juventud. Y este es el momento en que lo mejor del país dialogue, encuentre caminos de entendimiento, de concertación, reponga los objetivos nacionales para el desarrollo común y el bienestar, y no nos precipitemos al abismo, porque cuando se pierden las libertades, cuando se destruye la democracia en manos de un grupo criminal, con estas espaldas, con este respaldo que hemos descrito, entonces la patria se muere. Bueno, es complejo el momento que estamos viviendo y ojalá pues se pueda elegir con el mejor proyecto político que llegue a nuestro país y que llegue a resolver estos problemas que tenemos. Gracias a Juan de Dios Parra por este diálogo. Juan de Dios fue secretario de la ALDU y hemos hablado ampliamente de los derechos humanos y de lo que le espera al país en estas próximas elecciones, en donde, como mencionaba, se elige a un proyecto político. A pensar bien ese voto. Gracias nuevamente, Juan de Dios, por acompañarnos. Gracias a ti, gusto de verte. Adiós.